Grupo IDG, buenas noches, Dios me los bendiga grandemente. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, sábado, 8 de la noche. Andamos predicando, viajando a muchos lugares, gracias a Dios, llevando la palabra de Dios. Ahí subimos unos videos de las misiones donde estábamos ahí repartiendo algunas cosas. Nos invitaron allá a compartir el grupo de misiones de nuestra congregación y fuimos a apoyarlos. Pero una de mis prioridades es estar cada sábado a las 8 de la noche compartiendo la palabra de Dios con ustedes. No importa el lugar que yo esté, ahí voy a estar, porque es mi compromiso con ustedes, compartiendo la bendita palabra de Dios. Yo creo que Dios nos está preparando a todos para este tiempo. Yo lo siento, yo le digo a mi esposo que siento la gloria de Dios de una manera bien poderosa. Y creo que en el tiempo pasado se levantaron grandes guerreros, grandes hombres de Dios, grandes personajes que impactaron y sacudieron la tierra completa con la gloria de Dios. Pero esas personas ya murieron, ya cumplieron su tiempo y gloria a Dios por sus vidas. Estamos en una generación donde Dios está levantando nuevamente guerreros, donde Dios quiere manifestar su gloria a través de nosotros, Y les decía en el grupo, fíjense lo que les estoy comentando, Dios no quiere que la gente esté esperando a que Dios manifieste su gloria. No, Dios está esperando a que tú y yo la manifestemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Con Proverbios 23:7 es mi cita bíblica, la que yo tengo tatuada en mi corazón. Proverbios 23:7, como el hombre piensa en su corazón, así va a vivir. Y yo creo que soy la manifestación de la gloria de Dios. Tú eres la manifestación de la gloria de Dios. Bueno, estamos viendo la clase de espíritu, alma y cuerpo, y creo que ha sido una riqueza tremenda. Estas enseñanzas normalmente no las estoy compartiendo en las congregaciones cuando voy, porque una vez uno de mis maestros en un colegio bíblico me dijo, cuando te inviten a una congregación, no prediques doctrina. Y yo estoy tratando de predicar algo que no afecte la doctrina o el mensaje del pastor, pero cuando me dan la oportunidad de hacerlo, lo hago porque eso es, como decimos, mi fuerte, la enseñanza. Yo soy maestro, algunos me dicen pastor, pues lo recibo. Otros me dicen apóstol. Me estaban invitando a unas conferencias a Campeche, unos hermanos, y me decían apóstol, y yo sé que el pastor me está escuchando. Lo respeto y admiro que me diga apóstol porque veo el corazón. A otros me han dicho profeta, evangelista, me dicen de muchas cosas, pero te digo una cosa. El problema no es que la gente te diga a ti con grandes títulos, el problema es cómo lo recibes. ¿Me explico? El problema es cómo lo recibes, porque te pueden decir apóstol, profeta y todo, pero si tú te vas vanagloriando y te vas exaltando y te la vas creyendo, vas a comenzar a ver a las personas allá abajito. Y te digo una cosa, los 5 ministerios, yo sé que algunos no creen que existen los profetas ya, ni los apóstoles, ni nada de eso, pero yo te digo, los 5 ministerios, no hay ninguno más grande, ni otro más chico. Los 5 son igual de importantes. Y yo espero que algunos de verdad, a líderes, pastores, ministros, lo entendamos. No hay ningún ministerio más grande, ni otro más chico. Todos somos iguales. Porque decían, ahorita está la fiebre de la apostolitis, de que todos quieren ser apóstoles y apóstoles y apóstoles. ¿Y por qué no quieren ser evangelistas o maestros? Porque dicen, algunos han enseñado que el maestro es el más pequeño. Bueno, pues gloria a Dios, yo me siento maestro de la palabra de Dios y a lo mejor soy el más pequeño y me siento gozoso y contento y feliz porque ese fue el llamado que Dios me ha dado a mí. Soy maestro. Si alguien me dice, pastor, lo recibo, pero que me digan apóstol, siento como que el hermano Ricardo ya es un apóstol, es alguien grande. Bueno, para comenzar tendríamos que ir definiendo qué es cada uno de los ministerios, pero bueno, el corazón es lo más importante. ¿Dónde está tu corazón? Estamos hablando de espíritu, alma y cuerpo. Esta es la clase número 6, y me emociona porque estamos subiendo de temperatura, estamos subiendo el nivel de la enseñanza y quiero que me ayuden por favor con sus comentarios, compartiendo las publicaciones, porque estamos llegando a mucho pueblo de Dios, a muchos lugares, y me siento bien contento porque yo compartí esta enseñanza en la iglesia, con mi pastora Blanca González, en la iglesia Peniel,
de espíritu, alma y cuerpo, y resumí las 5 clases en 1 hora. Así que fue la gloria de Dios, estuvo tremendo, fue una revolución con este tipo de enseñanza, y la gente pregunta si contento, las lágrimas en sus ojos, porque cuando entendemos estas bases, esta es la base del cristianismo, que somos espíritu, tengo un alma y vivo en un cuerpo. Cuando lo vemos de esa manera, la escritura como que se nos comienza a revelar de una manera poderosa, porque entonces vemos versículos que supuestamente estábamos aplicándolos a la salvación y decimos, entonces esto no está hablando de eso, no, porque siempre que veas un versículo tienes que leer arriba y abajo, leer el contexto para ver de lo que está hablando. Las cartas de Pablo son cartas, lo que está diciendo son cartas. No envió él un capítulo un día y luego envió otro capítulo otro día y luego otro pensamiento otro capítulo. No, él envió una carta, y la carta se tiene que leer completa para entender el pensamiento que el apóstol Pablo nos estaba tratando de dar a entender, ¿verdad? Y no agarrar un versículo aislado de un lado y otro versículo aislado de otro lado, porque vamos a convertir doctrinas de lo que creemos nada más. Y es tan terrible y tan tremendo que con un solo versículo se han fundamentado doctrinas, y con versículos que están así solamente a la ligera han fundamentado doctrinas que en la tercera etapa vamos a estar hablando mucho acerca de doctrinas y versículos que han sido torcidos para implementar algunas cosas, porque no se ha leído el contexto. Pero bueno, ayúdenme por favor. La clase número 1, ¿de qué hablamos? En espíritu, alma y cuerpo. La clase número 1 hablamos de que somos hechos a imagen y semejanza de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Espíritu, alma y cuerpo. Y estuvimos hablando de una riqueza tremenda que Dios ahí me enseñó. En la segunda hora estuvimos hablando acerca de que el mundo espiritual es mucho más real que el mundo natural, y nosotros podemos hacernos propietarios de todo lo espiritual a través de la poderosa palabra de Dios que lo hace material. Eso lo vimos en la clase número 2. La clase número 3 hablamos de que yo soy perfecto, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Yo soy espíritu y soy perfecto, yo ya no peco, no puedo cometer pecado, yo tengo la misma esencia y la naturaleza de Dios, porque Cristo vive en mí. 1 Corintios capítulo 6 versículo 17, el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Y Gálatas capítulo 4 nos enseña ahí que Dios envió su espíritu a nuestros corazones, por el cual clamamos Abba Padre. O sea, Cristo y yo, uno somos. Cristo en mí, la esperanza de gloria. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Así que yo no peco. ¿Quién peca? Lo vimos en la clase número 4. En la clase número 4, donde dice, estuvimos hablando acerca de la victoria del Espíritu, pero acerca de que si renovamos nuestra mente podemos vencer los deseos de la carne. Romanos capítulo 7 versículo 15, donde Pablo decía, yo no peco, quien peca es mi cuerpo, el pecado está en mi carne. Y tenemos ahí la victoria venciendo los pensamientos, cambiando los pensamientos, transformando los pensamientos. Y la clase número 5, hablamos, ¿cuál es el título de la clase número 5? Por favor, ayúdenme. ¿Alguien sabe? Ayúdenme, porque estuvimos viendo ahí en la clase número 5 que la victoria de nosotros está aquí, en la mente. Y lo que ataca el diablo viene siendo la mente. Pero hablé de algunos versículos que mentalmente los tenemos arraigados de mucho tiempo, acerca de la palabra sozo, salvación, y automáticamente lo ponemos. Cuando escuchamos la palabra salvación pensamos en la vida eterna, y les enseñé que la palabra sozo, salvación, no siempre habla de vida eterna. La palabra salvación es un paquete completo que cuando Romanos capítulo 1 versículos 16 y 18 Pablo nos está enseñando acerca de la salvación ahí, porque no me avergüenzo de la salvación, del evangelio, porque es poder de Dios, y él utiliza la palabra sozo, que significa que es un paquete completo, que la palabra salvación implica salud, libertad, liberación, redención, prosperidad, gozo y también vida eterna. Y debemos de ver
los versículos de lo que está hablando y de lo que aplica. Hablé también acerca de esos famosos versículos que dicen: o no sabéis que los borrachos ni los idólatras heredarán el reino de Dios. Ya cómo lo aplicamos para decir que todas esas personas que hacen esas cosas no van a ser salvos. Les enseñé que no está hablando de salvación, está hablando de herencia aquí en la tierra. Todas las personas que vivan en pecado, en desobediencia a la palabra de Dios, que vivan contrario a la palabra de Dios, no van a ser herederos, o sea, participantes, no van a disfrutar de esa herencia que Dios nos dejó aquí en la tierra. Van a ser hijos, pero van a ser pródigos. Muchos si tienen a Cristo como Salvador, y van a estar con los marranos, comiendo desperdicios, en el tiradero, sucios, andrajosos, sin zapatos, aún siendo hijos de Dios. Entonces la santidad es importante, es lo que vamos a ver. Pero me quiero meter a unos temas. Primeramente, a leer algunos versículos. Para poder hablar de la santidad tenemos que hablar de esto. Así que abre por favor bien tus ojos espirituales, tu corazón, para entender esto. Ministros que me están escuchando, pongan mucha atención. ¿Por qué? Porque a través de lo que les voy a estar compartiendo, yo oro para que Dios les dé revelación de lo que les voy a estar compartiendo. ¿Por qué? Mira, me estoy tardándome un poquito para entrar al tema. ¿Pero por qué? Mira, si tú eres un ministro y ya tienes 20 y 30 años estudiando la palabra de Dios, y llega un convertido, una persona que tiene 3 días, 4 días a la iglesia, ¿sabes quién recibe más la palabra de Dios o mejor la palabra de Dios? Respóndeme. El nuevo, el inconverso, el que no conoce de Dios. Les decía, es más fácil llenar un vaso vacío que un vaso lleno. Y muchas veces con tantos años que tenemos de doctrina, de caminar en el evangelio, de ser pastores, de ser líderes, se nos hace tan difícil cambiar, se nos hace tan difícil aceptar que alguien nos enseñe. Bueno, ¿qué diferencia tiene con los fariseos? Que tenían tantas tradiciones por años, y Jesucristo les dice: arrepiéntanse. ¿Qué le estaba diciendo? Cambien su mente, transformen su mente. Porque muchas veces pensamos que cuando Jesucristo les decía arrepiéntanse, le estaba diciendo dejen su pecado. No, Jesucristo le estaba diciendo arrepiéntense. Juan el Bautista le decía arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambien su mente. La salvación no es por obras. Cambia tu mente. No es por todo el tiempo que de tus antepasados, tus largas genealogías, que viene la salvación. Cambia tu mente, arrepiéntete, metanoía, cambio de chip. La salvación viene por el Mesías. Y yo les pido que por favor, líderes que tienen muchos años, por favor denme la oportunidad y no me juzguen en esta clase que les voy a estar dando hasta que no la vayamos meditando, ¿ok? Así que vamos a comenzar. Y voy a estar leyendo algunas cosas y les voy a estar haciendo algunas preguntas que por favor necesito que vayamos pensando, porque aquí vamos a pensar. No solamente te voy a estar hablando algunas cosas, quiero que tú me ayudes con las preguntas que te voy a estar haciendo. Esta es la clase número 6, de espíritu, alma y cuerpo. Hablé del espíritu, que somos justos. Hablé de la mente, que tenemos que renovarla, que es el alma. Y ahora te voy a estar hablando acerca de las buenas obras. De las buenas obras, ¿ok? Bendito sea el Señor. Voy a comenzar haciéndote unas preguntas. Grupo, por favor, vémelas respondiendo ahí, porque creo que ya hemos caminado un poquito, hemos avanzado un poco y creo que ya estamos un poco maduros. Te voy a hacer unas preguntas. ¿Diezmar es bueno? ¿Sí o no? ¿Diezmar es bueno o es malo? ¿Ir a la iglesia es bueno o es malo? ¿Leer la Biblia es bueno o es malo? Por lógica todos me van a contestar que es bueno. Ahora les voy a preguntar, ¿cuántos de ustedes diezman? ¿Cuántos de ustedes van a la iglesia? ¿Cuántos de ustedes oran? ¿Cuántos de ustedes ayunan? ¿Es bueno o es malo? Es bueno, es positivo. Pero mira lo que te voy a decir. Muchos cristianos que hacen esto ponen fe en esas cosas. Me tengo ya una pausa y te digo, te lo vuelvo a repetir. Muchos cristianos, muchos hijos de Dios ponen fe
cuando ayunan, cuando oran, cuando diezman, cuando van a la iglesia, ponen fe en todo esto y dicen, ahora Dios me va a bendecir porque estoy cumpliendo con Él. Ahora Dios se va a poner de mi lado porque estoy cumpliendo con Él. ¿Y es verdad eso? Muchos dirán, sí, hermano, pues por eso ayuno, por eso oro, por eso hago las cosas para que Dios esté conmigo. Falso. Con muchos líderes, con muchos hermanos en la iglesia, con muchos miembros de la iglesia, yo he platicado estos temas y dicen, sí, hermano, pues por eso ayunamos, para que Dios esté conmigo, por eso oro, para que Dios esté conmigo en mi camino, en mi entrada y en mi salida, y por eso diezmo también, como para que Dios vea que estoy cumpliendo con Él. Falso. Dios no está contigo por tus obras. Dios no está más complacido contigo con tus obras. Si tú eres una persona que hace todo eso en la iglesia y hay otra persona que no hace eso, ¿a quién ama Dios más? ¿Ama más al que diezma? ¿Al que ofrenda? ¿Al que da? ¿Que al que no lo hace? No. Dios ama a los dos igual. Y ahí es donde muchas personas truenan en su cabeza porque dicen, entonces ¿para qué me porto bien? Entonces ¿para qué hago si ama también a Él? Me ama igual que a mí, aunque yo me porte mejor y le eche muchas ganas. Entiéndeme, si tú crees que Dios te ama por lo que haces y por tus obras, te vas a volver un fariseo y vas a comenzar a condenar a las personas que no hagan las cosas como tú las haces. Como tú las haces, porque tú te portas bien, porque tú caminas bien y vas a ver que aquel no lo hace como tú lo haces. Tú si barres, él no barre en la iglesia, tú llegas puntual y él llega un poquito más tarde y comienzas a ver a los demás como inferiores a ti. Pero te digo una cosa, Dios te ama a ti igual que a Él. Romanos capítulo 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con los hombres en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Sí lo entendemos? Dios dice ahí que Dios nos amó tanto que siendo yo pecador, que siendo asesino, que siendo homosexual, porque muchos están en contra del homosexualismo y los ven y les dicen homosexuales merecen el infierno. Hermano, eso no es el amor de Dios. Algunos ya me van a condenar en el video porque estoy diciendo que Dios ama a los homosexuales. Claro que los ama. Si te amó a ti siendo un mentiroso, si te amó a ti siendo un envidioso, y no me digas que no vas a decir, oye hermano, ¿qué me está diciendo? Bueno, pues no me decías que no predicaba nunca acerca de las obras, ahora lo estoy predicando y de una manera bien dura. ¿Por qué? Porque yo creo en la santidad, sí creo en la santidad, pero no para ganarme el favor de Dios, sino como un fruto de que soy hijo de Dios. Qué diferente. Entonces, si diezmo, si voy a la iglesia, si ayuno, si leo la palabra de Dios, si me postro delante de Él, si hago muchos servicios en la iglesia, ¿Dios me ama más? ¿Tú qué crees, Doris? No, Dios me ama igual. Dios me ama igual. Si no vives tú en santidad, escúchame, si tú no vives en santidad, Dios te sigue amando igual. Wow. Con esa palabra y esa frase que acabo de decir, algunos me quisieran crucificar. Te lo vuelvo a repetir. Si tú no vives en santidad, Dios te sigue amando igual. A ver, ¿qué es santidad para comenzar? ¿Alguien que me diga qué es santidad? Porque si cuando estuvimos en Piedras Negras, que había cientos de pastores ahí, imagínate, con todos los cientos de pastores que había ahí, que yo los hubiera preguntado a los pastores, pastores, denme una lista de qué es santidad. Piénsale, ¿qué me hubiera dicho el adventista? ¿Qué me hubiera dicho el apostólico? ¿Qué me hubiera dicho el bautista? ¿Qué me hubiera dicho el pentecostés? ¿Qué me hubiera dicho el metodista? Cada quien hubiera sacado la lista de lo que es santidad. Y te aseguro que si yo las doctrinas de todos los pastores ahí las confronto, sería una guerra campal. ¿Me explico? ¿Tú qué piensas, Doris? Definitivo, porque nos peleamos por los puntos doctrinales de una manera tan terrible que las almas se están perdiendo por puntos doctrinales. La gente está perdiéndose, gente está yéndose al infierno por puntos doctrinales. ¿Pero qué es santidad? Mira,
a través de estar viajando por México compartiendo la palabra de Dios, para uno la santidad es, si mastica chicle es pecado. Algunos de ustedes van a decir, hermano, ¿a poco es chicle? Sí, pero es que para ti no lo es, pero para otros sí lo es. Y ponerte desodorante o ponerte perfume para algunas denominaciones es pecado. ¿Para ti lo es? No, ¿verdad? Para mí no lo es. Para algunas denominaciones que la mujer traiga el pelo corto es pecado. ¿Para ti lo es? Para ellos es santidad. ¿Me explico? Para ellos es santidad. O sea, te vuelvo a preguntar, ¿qué es santidad? Porque algunos dicen, hermano, es que tenemos que vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Pero qué es santidad? Que no se ponga pantalón la mujer, ¿eso es santidad? Porque para muchos es pecado que la mujer se ponga pantalón o que la mujer se maquille, para muchos es pecado. Y pensamos que eso es santidad. ¿Cuánta pintura es pecado? ¿Cuánta pintura? ¿O qué tan largo el pelo es pecado? ¿Hasta dónde tiene que llegar el pelo? Y nos cerramos a detalles tan insignificantes. Y algunos me dicen, hermano, es que la santidad no es insignificante. Yo no estoy diciendo eso. La santidad es súper importante. Pero eso de que el pelo cortito, la falda larga, algunos predican sin corbata, también es pecado. ¿Qué es santidad? Es la pregunta del millón. Porque algunos ni siquiera saben lo que es pecado. Y les pregunto, ¿qué es pecado? Y me vuelven a dar una referencia de cosas. Yo por aquí tengo una lista tan grande de lo que he recolectado a través del ministerio, de lo que estoy viajando, de lo que piensan que es pecado. Y dice la Biblia que Jesús, Dios lo encerró todo bajo pecado para tener misericordia de todos. O sea, la palabra teológica o la más concreta según la Biblia que es pecado es errar al blanco. Así de fácil. Es como si yo agarro un dardo y lo quiero aventar y allá está un centro y le tiro y nunca le voy a pegar. Estoy errando al blanco. Eso es pecado. Pero si agarro el dardo y le pego al centro, le pegué al blanco. Y el único que le pegó al blanco se llama Jesucristo. Y nos quitamos todo debate y todo problema cuando decimos, sí, yo erré al blanco, yo cometí pecado, pero Jesucristo le pegó al centro y me abrazo de Cristo. Y con Cristo le pegué al centro y no erré al blanco. Por Cristo. Y así exaltamos a Cristo Jesús. Olvídate de que sí, le pegué ya, ¡ay, pelo largo! No trae pantalón, se puso pantalón, se tiene que poner falda, se tiene que poner velo, no tiene que comer el sábado, esto no, y puras tonterías, hermano, escúchame, puras tonterías que afectan al cuerpo de Cristo, en vez de estar predicando la salvación bendita de mi Señor Jesús. Wow, así que mira, ¿qué es santidad? Bueno, te voy a decir una cosa también, el que ama a Dios aborrece el pecado. No me voy a contradecir. El que ama a Dios aborrece el pecado. El que ama el pecado aborrecerá a Dios. Aborrecerá a Dios. Y Dios te ama tal y como estás. Dios te ama tal y como estás ahorita, en este momento, así como me estás escuchando, con tus malos pensamientos, con tus malas acciones, con tus borracheras, con tu cigarro. Dios te ama así. ¿No lo acabo de decir Romanos 5:8? Dios te ama así, tal y como estás, que murió por ti. ¿O no, pastores que me están escuchando, no ama al borracho? ¿Qué le decimos a una persona cuando está tirada en la calle, cuando estamos evangelizando, si está bien borracho y sucio? ¿Qué le decimos? Dios te ama, Cristo murió por ti. No, pero soy un borracho, drogadito, pero Dios te ama tanto que murió por ti. ¿No le decimos eso? Sí. Pero que esa persona venga a la iglesia. Que venga a la iglesia. Los mismos que le dieron amor, los mismos que le dijeron Cristo te ama, son los mismos que lo van a condenar en la iglesia si lo ven borracho. Recibe a Cristo como su Salvador y viene bien limpiecito a la iglesia, y bien bañadito porque alguien le dijo que Cristo lo amaba y viene y tiene ganas de venir, pero a los 3-4 días ahí viene medio borracho a la iglesia.
y oliendo a cigarro, ¿lo ama a Dios o ya no lo ama? Porque se le acercan miles de hermanos y le dicen, ay, si eres cristiano, ¿por qué tomaste? Y si eres cristiano, ¿por qué hueles a humo? Y el borracho va a decir, ¿cómo? Allá me dijeron que Dios me amaba, que Dios me quería, pues mejor me voy a estar tirado allá. Porque allá sí me amaba. Ahora mínimo que ya me estoy limpiando y queriendo cambiar, vengo a la iglesia y ahora me dicen que me ama menos. Les truena la cabeza con estos pensamientos, ¿no? Pero dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con todos los pecadores, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el versículo ahí no termina porque dice, pues mucho más nos va a amar ahora, siendo reconciliados por su sangre. O sea, Dios me amaba cuando estaba en un tiradero, me amaba completamente. Ahora que vengo a Cristo me ama mucho más. Aunque vuelva a emborracharme, sí, aunque te vuelvas a emborrachar. Aunque vuelva a fumar cigarro, sí, te sigue amando. Pero tus frutos me enseñan si tú lo amas o no lo amas. Una persona que viene a Cristo con muchos problemas tiene que cambiar forzosamente. Una persona que tiene un enfrentamiento con Dios tiene que cambiar forzosamente, porque es imposible que alguien venga a Dios y siga siendo el mismo. Imposible. Pero lo sigue amando, lo sigue amando, igual que a ti. Y si me estás condenando, la murmuración y la condenación también son pecado. Y el criticar es pecado. Y el mirar la paja en el ojo ajeno también es pecado. O sea, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. Así que yo mejor me rindo a Cristo. ¿Cómo vamos? ¿Seguimos bien? ¿Seguimos vivos todavía? Pues vamos a Romanos capítulo 5. Abra sus Biblias en Romanos capítulo 5, versículo 12. Me voy a ir despacio para ir entendiendo algo aquí tremendísimo. Unas cosas que Dios me enseñó. Romanos capítulo 5, versículo 12. Digan amén cuando lo tengan. ¿Sí están comentando, Doris? Todos están comentando. Romanos capítulo 5, versículo 12. Mira, cuando yo fui a estudiar a un colegio en Colorado, a mí en la iglesia donde yo me convertí, donde me discipularon, y por consiguiente, no sé, como que traía ese chip, yo decía, entre más bien me porte, Dios más se fija en mí. Yo creía eso. Entre más cosas haga para el reino de Dios, como que Dios me da aplausos desde arriba y me dice, te amo más que a los demás. Como que yo me quería, no tú, yo quería ganarme el favor de Dios, el amor de Dios, el cariño de Dios, la seguridad de Dios a través de lo que yo hacía. Cuando me comenzaron a enseñar esto y a aprender, mi cabeza me tronó y yo decía, entonces todo mi esfuerzo, todo lo que hago no sirve de nada, ¿o qué? Y me tronó la cabeza. Y yo fui con el director del colegio y le dije, ¿sabe qué? Quiero una cita con usted. Y él muy atento me abrió su oficina, me senté con él y platiqué con él y le dije, ¿sabe qué? Le vengo a decir que yo no creo en lo que usted está enseñando. Y me decía, Ricardo, ¿qué es lo que no crees? Y le dije, yo le quería decirle algo, no sabía ni qué, pero había algo dentro de mí que decía, no es cierto, no es verdad, pero no sabía qué. Y le decía, es que no sé, pero hay algo, sus enseñanzas de la gracia y de la libertad, y para mí me suena libertinaje y todo eso. Y luego me dice, mira Ricardo, son 2 años de clases, te vamos a estar enseñando 2 años y apenas llevas 2 meses. Dice, espérate tantito. Y yo salí de esta oficina y me fui bien enojado, porque yo era un fariseo de fariseos, condenaba a la gente que no hacía lo que yo hacía. Yo era así, y me invitaban a predicar en muchos lugares y decía, por eso me invitan a mí, porque yo sí soy mejor que ustedes, casi bola de pecadores, casi hacía que cayera fuego del cielo sobre ellos, condenándolos. Pero comencé a escudriñar la escritura y me metí a mi cuarto y yo dije, es que no puede ser cierto. Yo me bebía la palabra de Dios noches enteras, los evangelios, a las epístolas de Pablo, los leía una y otra vez, y cada vez que leía versículos solamente confirmaba más lo que me estaban enseñando. Hasta
Hasta que una vez caí bien postrado y llorando delante de Dios, y dije, Señor, perdóname. Perdóname, Señor, por todo lo que estaba pensando y haciendo y cómo juzgaba a la gente. Y Dios me comenzó a dar revelación. Y sentí que Dios me dijo, para este tiempo te he levantado. Quisiera contarles lo que Dios me mostró en un sueño. Se los voy a contar después. Lo que Dios me dio en un sueño. Por eso soy tan aferrado a la bendita gracia de Dios. Porque Dios me lo reveló a través de un sueño. Y no quiero comentarles todo esto porque se ve muy grande. Yo le decía al hermano Polo, no sé si fue del Espíritu o fue en la carne, pero Dios se me reveló de una manera poderosa. Y cada vez que me meto a estudiar con Él, me revela cosas grandísimas y poderosas para vivir en santidad. Lo recalco, para vivir en santidad y ver la gloria poderosa de Dios a través de mi vida. Dice, por tanto, ¿de quién está hablando aquí? Si ustedes han leído el capítulo 5, está haciendo una comparativa entre Adán y Cristo. El primer Adán y el segundo Adán. Por favor, vamos a pensarle tantito, ¿ok? A lo que voy a estar compartiendo aquí. Porque quiero ver los versículos que dice, ¿pecaremos entonces, Pablo, para que la gracia abunde? No los puedo decir, Romanos capítulo 6, versículo 1. Le hace la pregunta a Pablo. Pablo, entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? Yo dije, ¿pero por qué le hacen esa pregunta? Por todo el contexto. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿de quién está hablando aquí? ¿De quién? Escriban, por favor. De Adán. El pecado entró al mundo por un hombre. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres. Así la muerte pasó ¿a cuántos hombres? Repite conmigo, todos. Mira, el pecado de Adán fue transmitido de generación en generación. El Salmo 51 dice que en pecado hemos sido concebidos todos. Todos. O sea, el pecado de Adán se pasó a toda la raza humana. ¿Y qué merecía toda la raza humana por el pecado de Adán? ¿Qué merecía? La muerte. Te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos de ustedes fumaban? A ver, levanten la mano, antes de ser cristianos. ¿Cuántos de ustedes tomaban antes de ser cristianos? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes mentían antes de ser cristianos? ¿Cuántos de ustedes desobedecían a sus padres? ¿Cuántos de ustedes robaban antes de ser cristianos? ¿Cuántos decían maldiciones antes de ser cristianos? Mira, ¿cuántos sabían que todas esas cosas los mandaban al infierno? ¿Ustedes sabían que todo eso los mandaba al infierno? ¿O creían que todo eso los mandaba al infierno? La respuesta es no. Wow. Nada de todas esas maldiciones o majaderías o borracheras que tú hacías te enviaban al infierno. Ninguna. ¿Tú crees que todo eso te mandaba al infierno? No. ¿Sabes lo que está diciendo el versículo 12? Que por el pecado de Adán, todos fuimos constituidos, ¿qué? Pecadores. A ver, te voy a hacer otra pregunta, piénsale. Si tú pensabas que todo eso te mandaba al infierno, entonces, si dejabas de tomar, si dejabas de fumar, si dejabas de decir maldiciones, si dejabas de robar, si dejabas de hacer todo lo malo, ¿te ibas al cielo? Wow, estoy así, ¿verdad? Si dejabas de hacer todo lo malo, ¿te ibas al cielo? La respuesta es tampoco. Porque para que te vayas al infierno, fue la culpa de Adán. Y para que te vayas al cielo, la vida eterna, es la culpa de Jesús. O dime una cosa, Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que ninguno se gloríe. ¿Tú crees que hay alguna persona que se puede ir al cielo por sus buenas obras?
¿Cuántas buenas obras tienes que hacer para irte al cielo? ¿Alguien se puede ganar la vida eterna por obras buenas? La respuesta es no. Mira, entiende esto que te voy a decir. Lo que no tiene poder para salvarte, no tiene poder para perderte. Y te lo repito, lo que no tiene poder para perderte, tus malas obras, no tiene poder para salvarte, tus buenas obras. Las obras no tienen nada que ver en tu perdición ni tu salvación. Por muy malas que sean tus obras, no te pierden. Por muy buenas que sean tus obras, no te salvan. ¿Sí lo estamos entendiendo? O algunos están poniendo monitos ya así como ¡plup!, como cayendo para atrás. Las malas obras no te salvan, las buenas obras, las malas obras no te condenan, no te pierden, no te mandan al infierno. ¿Qué dice aquí? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿cómo se llama? Adán. Y por el pecado, la muerte. Así pasó la muerte a todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué? Todos pecaron. ¿Por quién? ¿Por mis pecados? ¿Por mis acciones? ¿Por los que Ricardo hago? No, por culpa de Adán. ¿Sabes cuál va a ser la condenación más grande en el infierno? Que te vayas al infierno por culpa de otro. Imagínate estar en el infierno y decir, estás en el infierno por culpa del pecado de Adán, porque por cuanto ese pecó, el pecado fue pasado a todas las generaciones. Y va a ser el tormento más grande del infierno decir, pero ¿por qué estoy en el infierno? Por culpa de Adán. ¿Cuántos saben que hubiéramos calificado sin ayuda? Hubiéramos calificado muy bien y nos hubiéramos ido al infierno por causa propia. Y hubiéramos dicho, bueno, estoy en el infierno porque yo me porté mal. Pero la Biblia dice que encerró todo bajo pecado. ¿Cuál pecado? El pecado que cometió Adán. Y dice, por cuanto todos pecaron. El pecado que nos llevaba al infierno es el pecado de Adán. Wow. Y algunos van a estar bien enojados ahorita viéndome en esta enseñanza, están diciendo, pero ¿cómo puede ser posible entonces mis malas acciones y las blasfemias y todo eso no me manda al infierno? La respuesta es no, y te debería dar gusto lo que sigue diciendo, porque tampoco tus buenas acciones te mandaban al cielo. Porque tú vas a decir, y cuando estemos en el cielo también vamos a decir lo mismo, pero ¿cómo? No es justo, todo lo bueno que me porté y todo lo santo que fue, ¿no me ganó el cielo? No. Cuando estemos en el cielo vamos a decir, gracias Cristo, porque tengo la entrada gratis por tu bendita gracia. No es por obras. Imagínate nada más que tú llegaras en este momento, que te murieras y llegaras al cielo y que Pedro te recibiera. Es un decir. Que Pedro te recibiera y te dijera, ¿qué te hace merecedor de la entrada al cielo? ¿Qué le dirías tú? Ayuné, me porté bien, fui misionero, fui predicador. ¿Qué te diría? Al infierno. Derechito al infierno, aquí no entras. Pero ¿cómo? Todas esas cosas son malas, son buenas, pero no para salvación. El código secreto es, recibe a Cristo como mi Señor y Salvador. Pásale a la vida eterna. ¿Sí me explico? ¿Está bien claro? Y a veces nos jugamos y vivimos tanto en condenación nosotros cuando hacemos cosas malas que el diablo mismo nos agarra para condenarnos. Estamos en el versículo 12 y no hemos avanzado. Antes de llegar a 6.1, Romanos 6.1, porque a Pablo le dijeron, entonces Pablo, ¿pecaremos? Pues el pecado, lo que hacemos no nos afecta, Pablo. Tú me acabas de decir, Pablo, me estás enseñando que lo que yo hago no tiene nada que ver ni en el cielo ni en el infierno. ¿Pecaremos entonces libres para pecar? Y dice Pablo, en ninguna manera. Espérame que lleguemos ahí. Ahora, a Pablo le hicieron 4 veces esa pregunta. Romanos capítulo 3, versículo 15. Romanos 3:8. Lo voy a leer. O me espero, tengo ganas de meterme ahí. Ténganme paciencia. Voy a seguir leyendo. Versículo 13. Porque Doris me dice que no me adelante y es mi pauta a seguir. Luego me regaña. Dice versículo 13.
pues antes de la ley de Moisés, de Adán a Moisés, ¿cuántos años pasaron? 2500 años. Dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo. O sea, de Adán a Moisés había pecado, pero no había ley. Escúchame, no había ley, no había códigos escritos, no había ordenanzas que dijeran esto es pecado, aquello es pecado y aquello es pecado. Ellos no conocían el pecado, no sabían que había pecado. De Adán a Moisés, ¿la gente cometía pecado, sí o no? Sí. ¿Sabían que era pecado? No, porque no tenían códigos escritos. Dice, pero donde no hay ley, no se culpa de pecado. Ájale. Me truena ese versículo. Ellos no tenían ley, pero cometían pecado. Estaban cometiendo pecado. Pero como no tenían la ley, Dios pasó por alto sus pecados. No había pecado. No tenían conocimiento de pecado. Así que pecaban y Dios pasó por alto los pecados pasados, lo dice. Híjole, qué tremenda. Eso sí es gracia, ¿no? O sea, pecaban y Dios como que no los veía. ¿Te asusta eso? Yo entiendo el amor de Dios de una manera tan poderosa que lo amo más. ¿Alcanzas a ver su amor? ¿Alcanzas a ver su misericordia? ¿Alcanzas a ver el cariño y el cuidado que nos da? Pero había pecado, pero como el pecado nos estaba destruyendo, aunque ellos no tenían conocimiento de pecado, el pecado sí estaba ahí, pero Dios no se los tomaba en cuenta. Algunos me van a decir, entonces, ¿por qué vino el diluvio? ¿Por qué no de Sodoma y Gomorra? Tranquilo, relájate, respira, que te lo voy a explicar después, así, despacito. Ahorita alcanza a entender lo que estamos hablando aquí, que Dios pasó por alto los pecados pasados. Pero como el pecado nos estaba destruyendo, Dios puso leyes, estatutos y les enseñó lo que era pecado. Y dice Pablo, pues yo no conocía el pecado si no fuese por la ley. Y la ley les dio conocimiento de pecado. Y ellos dijeron, ay, estaba haciendo esto y tú dices pecado, lo dejo de hacer, pero no les doy la fuerza para dejarlo. Es como cuando a un niño le das una nalgada, ¡ey, eso está mal! Y aquello, está mal. Y de repente lo quiere volver a hacer y ya no lo hace por miedo a la chancla que le vas a dar ahí. Y eso es lo que producía la ley. Les daba chanclazos para que entendieran que eso estaba mal, para restringir el pecado, nada más. Pero pasó el pecado por alto. Imagínate la iglesia que estaba en Roma escuchando todo ese mensaje de Pablo. Con la boca abierta como estoy yo o como estamos algunos, del tremendo amor de Dios, de la tremenda gracia de Dios. La gracia bendita de Dios. La gracia es alguien que se agacha y extiende su mano hasta el suelo y la mete hasta el lodacero y nos levanta así de sucios y derrama sangre para limpiarnos. ¡Wow! A mí que nadie me diga o me obligue a vivir en santidad. Yo vivo en santidad porque lo amo. A mí nadie me tiene que decir, y vístete así, y pórtate así, y haz aquello, porque yo no vivo bajo reglas, vivo bajo a un rey, un Señor y un Espíritu Santo, y lo amo, y entiendo su amor. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Y sigo leyendo versículo 18. Así que, después de esto que hemos hablado, dice, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos. Lo vuelve a hablar y lo habla como 5 veces Pablo en Romanos capítulo 5. 5 veces como para que lo entiendan, lo entendamos, que la condenación vino por causa de Adán y la justificación vino por causa de Cristo. Sencillo. Pero en ese intermedio como que no nos gusta que las cosas nos las regalen, ¿verdad? Como que queremos pagar. No, yo pago. No, yo pago. Como que no aceptamos y tenemos que doblarnos y decir, gracias Señor. Es un regalo la gracia. Levanta la mano y tómalo y di, gracias. Si tú le dices, ¿con qué te lo pago? Ya no es gracia, es obra.
Y al que obra no se le toma como gracia, sino como obra, porque lo está pagando. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, lo vuelve a repetir Pablo, por culpa de Adán vino la condenación a todos los hombres. Dice, de la misma manera, por favor, Espíritu Santo, ayúdanos a entender esto. De la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. De la misma manera. ¿De qué misma manera está hablando? Así como Adán hundió a toda la raza humana en pecado y lo mandó al infierno, Jesucristo vino a restaurar y salvar lo que se había perdido. Y de la misma manera, o sea, no por obras para que nadie se gloríe, solamente aceptando el sacrificio de Jesús. De la misma manera, todo aquel que recibe al Señor Jesucristo viene a ser justo. Dice, trajo la justificación de vida a todos. O sea, justificación. Declararnos como si nunca hubiésemos cometido pecado. Ahora, te voy a decir una cosa. Cuando Jesucristo murió en la cruz y terminó, dice, no dice que terminó con los pecados. Dice, terminó con el pecado. Singular. No plural. Y eso es importante que lo entendamos. Terminó con el pecado de Adán para quitarnos la naturaleza podrida, la naturaleza del diablo, y darnos una nueva naturaleza. Terminó con ese pecado para darnos una nueva naturaleza y producir buenos frutos dignos de arrepentimiento. La naturaleza pecaminosa del diablo, el pecado de Adán, daba frutos dignos de esa naturaleza, podridos, apestosos, dañinos, porque teníamos la naturaleza del diablo, según Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3. Y éramos por naturaleza hijos del diablo, y entonces producíamos esos frutos. Pero ahora vino Cristo y nos cambió esa naturaleza, nos quitó ese pecado, la naturaleza de pecado, y nos dio una nueva naturaleza. Cristo en nosotros viviendo, ahora vamos a dar fruto digno de esa naturaleza. Y no dije frutos, fruto digno de esa naturaleza, que son santidad, santificación. Y cuando nos comencemos a ver como una nueva naturaleza, vamos a comenzar a tener victoria y a vivir en santidad. Porque si yo sigo pensando que mis buenas obras y mis malas obras me dan el favor de Dios, o me mandan al infierno, o me mandan al cielo, nunca voy a vivir en victoria. Porque siempre, por más que me esfuerce y me esfuerce y me esfuerce, siempre me voy a sentir condenado, porque nunca voy a ser lo suficientemente bueno para ganarme la salvación. Ouch. Por más bueno que sea, si tú oras una hora, estás orando una hora, dices, ya oré una hora, el diablo te va a decir, nomás una hora, y quiere el avivamiento, y quiere lo otro, bueno, 2 horas, estas 2 horas, y el diablo va a decir, no, 2 horas, los de antes oraban 24 horas y 3 días ayunaban, y tú eso no sirves para nada. El diablo te va a seguir acusando con tus buenas obras. Y si llegas 10 minutos tarde a la iglesia, te va a decir, y eso que eres el predicador, y eso que le echas ganas, y eso que te comprometiste con Dios. Y el diablo te va a estar condenando con tus buenas acciones. Tienes que decirle al diablo, ¿sabes qué? Me rindo, soy pecador, no cumplo. Pero gracias a Dios por mi bendito Cristo que sí cumplió. Y en Él soy más que vencedor. ¡Wow! Yo soy libre, hermano, para vivir en santidad. Sin que nadie me empuje a vivir en santidad humanamente, sino el Espíritu Santo que vive dentro de mí. ¡Wow! Me emociono. No sé si tú te emocionas o estás enojado conmigo por tanta libertad. Algunos me van a decir, es que el hermano Morfín está dando licencia para pecar y dice que no hay problema, que hagamos lo que sea. Hermano, te digo una cosa, yo nunca estoy diciendo que hagas lo que quieras. Yo no estoy dando licencia para pecar. Es más, ya lo haces muy bien sin licencia. Tú pecas ya muy bien sin necesidad que te dé una licencia. Y les decía, sería justo imprimir licencias. Puedes pecar, Cristo te ama y puedes pecar. Toma la licencia, puedes pecar. ¿Para qué, hermano? Para ver quién ama verdaderamente a Dios. Si te pongo la licencia en tu mano, me voy a dar cuenta si amas a Dios.
o no lo amas. O agarras la licencia y pecas libremente, no has entendido el amor de Dios y tienes que nacer de nuevo. Porque el que entiende el amor de Dios, dice 2 Corintios 5:14, que el amor de Dios nos constriñe, nos compunge a vivir en santidad, pensando que si murió por mí, yo también voy a vivir para Él. ¡Wow! Discúlpame, tengo ganas de llorar, no sé, tengo ganas de llorar por tanto que Dios me ama. Y como lo entiendo. Mira, había un hermano en el colegio bíblico que yo iba a predicar a muchos lugares. Y luego en una ocasión yo me fui lejos y le dejé una tarjeta del banco. Y de repente me llama cuando yo estaba en Michoacán y me dice: oye, Ricardo, acabo de chocar la camioneta y me están pidiendo como 2,000 pesos para algo así. En aquel tiempo. Y yo le dije: oye, ¿para eso te di la tarjeta? Utilízala, saca el dinero. Dice: ¿en serio lo puedo utilizar? Pues para eso te di la tarjeta, para cuando la necesitaras. Imagínate que él dijera: ay, Ricardo me dio la tarjeta, voy a chocar, y voy a chocar, y voy a chocar, y voy a chocar, y tengo dinero, y voy a chocar, y voy a chocar. ¿No te suena sonso, estúpido? Pues es lo mismo lo que dice la gente cuando escucha el amor de Dios y la gracia de Dios. ¡Ay, tengo libertad para pecar! Voy a pecar, voy a pecar, voy a pecar, voy a pecar. Es sonso y estúpido. De ninguna manera. Dios nos dio la gracia para cuando cometemos pecado, limpiarnos, no para agarrar la gracia y vivir en desgracia. El que agarra la gracia para vivir en desgracia es un desgraciado. Porque está menospreciando el sacrificio de Jesús. Tenemos que empujarnos a vivir en santidad todos los días de nuestra vida. ¿Para que Dios me ame? No. Por amor y porque yo lo amo. ¿Qué dije otra vez? Porque ya me estoy emocionando. Versículo 18 lo voy a leer y me brinco al 19. ¿Sí lo están leyendo? ¿Están comentando, Doris? ¿Qué dicen los hermanos? ¿Que me voy a ir al infierno con esta enseñanza? ¿O que vamos a glorificar todos el bendito sacrificio de Jesús? Porque de tal manera amó Dios a Ricardo. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Para que quede más claro, lo vuelve a repetir. Pon atención a este versículo porque aquí ándale cómo agarramos a la congregación con este famoso versículo. Porque así como por la desobediencia de un hombre. ¿Y de quién está hablando? ¿Qué hizo Adán? Desobedeció Adán. Y por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Ya van 3 veces que te lo leo lo mismo. Bueno, dice, así también, por la obediencia de ¿quién? De uno, los muchos serán constituidos justos. Wow. Te voy a hacer una pregunta otra vez. Escúchame, pon atención. ¿Tú tienes que obedecer a Dios para ser salvo? ¿Sí o no? Algunos van a poner que sí. Déjame te digo, tú no tienes que obedecer a Dios, ni leer la Biblia, ni ir a la iglesia, ni diezmar, ni nada para ser salvo. Tú no tienes que obedecer a Dios. Si no, te hago otra pregunta. ¿Cuánta obediencia necesitas para ser salvo? Y si la salvación fuera por tu obediencia, ¿tendrías seguridad de ella? Si la salvación fuera por cuánto obedeces a Dios, ¿serías salvo? Escúchenme todos los que están ahí. ¿Serías salvo? No, la salvación no es por mi obediencia, fue su obediencia total la que me justificó. Porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquí dice, el versículo 19, porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién desobedeció para constituirme a mí pecador? Adán, otra vez. Si yo desobedezco, ¿me constituye un pecador? No, fue la desobediencia de Adán la que me hizo pecador.
Así también de la misma manera, la obediencia de Cristo me hizo justo. Yo le doy gloria a Dios por este versículo, sabiendo que yo soy justo por la obediencia de Cristo y no por mi obediencia, porque yo no obedezco al 100%. Bueno, del 1 al 100, ¿cuánto obedezco yo? Del 1 al 100, ¿cuánto obedeces tú? ¿99%? ¿O 100%? Yo no, si a mí me sacaran en un espejo para ver cuánto le obedezco a Dios, híjole, yo a veces soy tan terco. Soy tan terco y que de repente hago unas cosas y digo, ay Señor, pero ¿qué estoy haciendo? Y luego me doy cuenta y bendito sea mi Dios que me rescató, porque ese pecado mora en mí, que esto es en mi carne, decía Pablo, pero lo voy a vencer a través de renovar mi mente con la palabra de Dios. Cuando yo me vea que soy justo, que soy santo, que soy perfecto, toda la santidad fluye espontáneamente, más espontáneamente que a fuerzas, más espontáneamente a que alguien me esté obligando. Y dice, otra vez ahí dice, así también por la obediencia de uno, de mi Cristo, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Ahora, vamos a pensar aquí, porque aquí es un punto donde quiero llegar. La ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley le dio oportunidad para que el pecado abunde. Otra pregunta, pero si no hay ley, si no hay ley, 5 minutos, no puede ser posible, 5 minutos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Lo que le dio oportunidad al pecado de abundar fue la ley. Pero si no hay ley, no abunda el pecado. Y dice todo el capítulo de Gálatas, capítulo 3 y 4, dice que tú y yo no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. O sea que el pecado, ¿dónde queda? ¡Wow! No le damos oportunidad de que abunde. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, pon atención. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Qué es lo único que le da oportunidad a la gracia de abundar? El pecado. El pecado. ¡Auch! Aquí vienen las preguntas que le hicieron a Pablo. Lo único que le da poder a la gracia de abundar es el pecado. Y si no hay pecado, no hay gracia. ¡Wow! ¿Cuántos quieren más gracia? ¿Cuántos quieren que abunde la gracia de Dios en su vida? ¿Qué necesitas hacer? Pecar. ¡Wow! Pecar. ¿Quieres ver gracia? Peca. Y entonces le dicen a Pablo, entonces, ¿pecaremos para que la gracia abunde? ¡Oh! ¡Wow! Ahora entendemos ese versículo. Pablo está diciendo, puedes hacer lo que quieras. Puedes pecar si quieres, puedes hacer lo que tú quieras. Eso no te da la perdición. Y es más, la gracia se manifestó para salvar a los pecadores. Y el pecado solamente dio oportunidad de que donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. Pero si no hay pecado, la gracia también se baja. ¿Cuántos quieren que abunde la gracia? ¿Qué se necesita hacer? Pecar. Para ver la gracia. Vamos a leer, porque si los dejo ahí, me queman el cassette, el audio, la transmisión. Dice así versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, otra vez Adán, dale con Adán. A ver si lo entendemos, 5 veces lo repite, que no es por nosotros la salvación y la perdición, sino por Adán y Cristo. Así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Me van a dar 10 minutos porque quiero terminar este pensamiento. Romanos 6, 1 dice ahí, ¿qué pues diremos?
perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Oiga, Pablo estaba predicando y le hicieron esta pregunta a Pablo. Oye, Pablo, ¿entonces estás diciendo que pequemos? Yo sé que algunos están diciéndome a mí, el hermano Ricardo está diciendo que pequemos para que la gracia abunde. Algunos están pensando eso, pero le hicieron esa pregunta a Pablo también. En Romanos capítulo 6, versículo 1 le hacen esa pregunta a Pablo. En Romanos capítulo 3, versículo 8 le vuelven a hacer la pregunta a Pablo. Y Romanos 6:15 se la vuelven a hacer la misma pregunta. Oye, pastor, líder que me escuchas. Si a Pablo le hicieron esta pregunta, ¿alguna vez algún miembro en tu iglesia te ha hecho esta pregunta a ti y te ha dicho, oye, pastor, entonces estás diciendo que pequemos para que la gracia abunde? ¿Te han hecho esta pregunta a ti, tus miembros de la iglesia? Escúchame, si nunca has levantado estas preguntas en tu iglesia, quiere decir que no estás predicando la palabra de Dios, como Pablo la estaba predicando. Y tienes que cambiar tu chip, porque quizás estás predicando un evangelio diferente. Por eso les decía en el principio, denme oportunidad de predicar y enseñarles esto. ¿Tú crees que si yo me paro en un púlpito y les digo, y deja la borrachera, y deja la mentira, y deja la idolatría, y deja la pornografía, ¿tú crees que alguien va a decir, pecaremos para que la gracia abunde? En ninguna manera, los estás condenando. Sin embargo, diles, nada de eso les da la perdición. Entonces sí te van a preguntar, ¿pecaremos para que la gracia abunde, pastor? ¿Es lo que me está diciendo? Si tú nunca levantas estas preguntas en tu congregación, quiere decir que no estás predicando la gracia de Dios. Porque a Pablo se le hicieron 4 veces. Y a mí me lo han hecho cada rato. El hermano Ricardo está predicando la gracia libertina y que quién sabe qué. Me gozo, porque entonces estoy predicando el evangelio de la gracia de Dios. El que levanta estas preguntas está predicando la gracia de Dios. Mira lo que dice, te voy a leer. Romanos capítulo 3, versículo 8. Voltéale ahí para que veas, por favor. Yo ahorita me regreso acá. Romanos 3, 8. Dígame cuando lo tengas. Dame unos 10 minutos. Dice ahí. ¿Y por qué no decir, dice Pablo, cómo se nos calumnia y cómo algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, que Pablo está predicando, hagamos males para que vengan bienes? Cuando escuchaban predicar a Pablo la gracia de Dios, unos se salían de la iglesia diciendo, no hombre, pues por eso predica lo que predica y está predicando que nos portemos mal para que vengan bienes. O sea, pequemos para que la gracia abunde. A Pablo lo estaban criticando. ¿A ti te han criticado alguna vez por predicar la gracia? Si nunca lo han hecho, checa tus mensajes entonces. A mí sí me han criticado mucho. Y me han condenado, y me han vetado. Y les decía que hubo un pastor aquí en Saltillo que me llamó y me dijo, yo no estoy de acuerdo en lo que usted está hablando, porque está hablando puro libertinaje. Le dije, ¿qué clase escuchó? La número 7. Le dije, escuche todas. Y se va a dar el concepto de que yo predico la gracia de Dios no para vivir en desgracia. Predico la libertad en Cristo no para vivir en el libertinaje. Predico la santidad de Dios. Gracia y santificación. Y yo creo en la santidad, sí creo en la santidad. Lo estamos tocando apenas y vamos para allá. Dice que Pablo le estaban diciendo que él predicaba libertinaje. Y él no predicaba libertinaje. Me quedé en el 6. ¿Qué pues diremos? Pablo, entonces, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y Pablo le responde, en ninguna manera. En ninguna manera. Y en inglés dice, God forbid. O sea, bien enojado les decía, que no están entendiendo la libertad que Dios nos dio, no para vivir el libertinaje. Nos amó tanto que murió por nosotros y Él hizo todo el sacrificio por nosotros. Y les estoy explicando lo que hizo y ustedes no lo entienden, que nos amó tanto que murió por nosotros, que dicen, entonces pecaremos para que la gracia abunde. ¡Sonsos! No, de ninguna manera. Porque el que ha muerto con Cristo tiene que vivir en santidad. Y ahí nos quedamos. Y no estoy enojado, así estoy de trompudo. Pero si tú amas a Dios, 1 Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, porque Dios ve el corazón y los hombres ven lo de afuera. Escúchame,
Siempre predicamos, es que Dios ve el corazón, hermano, y las acciones no importan. Ahí no dice que no importan. Dios ve el corazón y sabe si tú eres salvo, si se lo entregaste de verdad, porque los hombres no lo vemos. Pero yo como hombre veo lo de afuera. A mí muéstrame que eres salvo por lo de afuera, por tu comportamiento, por cómo te vistes, por cómo hablas, por el cambio que de verdad hubo. Tu corazón no lo veo, pero yo veo lo de afuera. Para yo ver tu fe, tengo que ver tus obras. Porque por sus frutos te voy a conocer. Si tú me estás escuchando y dices, soy libre para vivir en pecado, tienes que nacer de nuevo. Tienes que entregar tu vida a Cristo Jesús, porque el que se ha enfrentado con Cristo Jesús vive en santidad, así como Él es santo. Amén. Hermano, que Dios los bendiga. Estamos tocando unos temas bien padres, riquísimos. Yo me gozo y alcanzo a entender la libertad que Cristo me dio, y espero que tú veas la libertad que Cristo te dio para que vivas bajo la gracia de Dios, no bajo tu desgracia humana. Que Dios te bendiga, los amo y por favor compartan. Dios les bendiga, bendiciones, grupo.